curados. Ya fuimos sanados, ya fuimos curados. Cuando el Señor, fíjate el poder de esa palabra, como 600 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías estaba hablando de eso. Entonces, cuando viene el Señor y muere en la cruz del Calvario, ahí se cumplió. Ahí se selló nuestra sanidad. Resta que nosotros la confesemos, que nosotros la recibamos, que nosotros la confesemos, porque ahí bien clarito, ¿verdad? Está diciendo, Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y ya fue molido todo, o el castigo de nosotros fue sobre Él. Él pagó por nuestra sanidad. Resta que nosotros la creamos, resta que nosotros la confiésemos y resta que nosotros estemos agradecidos, ¿verdad? Porque es lo que estaba diciendo el Salmo 103. Alma mía. Bendice a Jehová. Amén. Alma mía, bendice. ¿Verdad? Y lo creemos así. Y es la manera que vamos a recibir la sanidad. Pero como dije, ¿verdad? Hay algunos que se perturban y no sé cuánto. y vamos a ver allí, ¿verdad? Hay cosas que no entendemos. Pero como estas, la sanidad es algo que si tú lo crees, tú lo confiesas, tú lo recibes. Amén. Pero también hay hermanos, ¿verdad? Que a lo mejor están pasando por alguna prueba y tienen algo. Entonces, porque nada es imposible para Dios. Hablando sobre la sanidad. No le hace cuál sea la enfermedad, Dios te la puede sanar. That's right. ¿Verdad? Hemos orado por tanta gente por donde quiera y aún en el teléfono, y de ahí vienen los testimonios que Dios los sanó, ¿verdad? Y por eso vemos nosotros que lo que está escrito ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, es lo que tenemos que confesar. ¿Y tienes alguna otra cita? Sí, Éxodos, en el libro de Éxodo, sí, capítulo 15 y versículo 26. Capítulo 15 y versículo 26 dice así: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. ¿Ves? Cuando nos enseñamos a agarrarnos de las palabras que Dios dice, yo soy Jehová tu sanador, y lo confesamos, tú eres Jehová mi sanador. Lo haces personal. Yes. Pero fíjate lo que dice el versículo al comenzar. Si Sí. guardares mis mandamientos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Quiere decir que tú haces lo que Dios ordena allí. ¿Verdad? Y ahora, antes de venirnos, estaba meditando en esto. Mucha gente no sabe qué es pecado. Y por eso viven una vida, no, pues está bien. Pero déjame explicar un poquito. Pecado es no obedecer los mandamientos de Dios. Y ya él está diciendo, si oyeres atentamente mi voz y guardares mis mandamientos. En otras palabras, estás obedeciendo la palabra de Él. Dice, no te voy a mandar las enfermedades que mandé a Egipto. A los egipcios. Entonces, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es Jehová mi sanador. ¿Ves? Entonces ahí es donde tiene que actuar nuestra fe. Amén. Tenemos que tener fe en Él, tenemos que actuar en lo que Él dice y tenemos que hacerlo personal. Pero también tenemos que obedecer
la palabra de Dios. Y ese es donde, pues muchos se les hace mucho trabajo obedecer a Dios. Mejor van a hacer lo que les da la gana y no les hace que se estén muriendo. Y por eso digo, ¿verdad? Ojalá que todo el mundo nos pusiera atención a lo que estamos hablando de la palabra de Dios y buscar en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es mejor para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amén. Porque si obedecemos su palabra, Él nos sana. Y con esto quiere decir, a muchos están diciendo, no, pues nos enfermamos. Eso es natural. Yo creo que las enfermedades vienen, pero también las podemos reprender en el nombre de Jesucristo. Obedeciendo la palabra de Dios, actuando en la palabra de Dios. Dios obra en nosotros. Y yo he oído argumentos, ¿verdad? Pues entonces Dios sana y todo, ¿por qué hay tantos hospitales y no dan abasto a los hospitales, están haciendo más? Y pues la única cosa que yo le puedo decir es, ¿cuánta de esa gente le sirven a Dios? Obedecen los mandamientos de Dios. Ya es donde nos paramos ahí, ¿verdad? Porque pues sabemos que hay mucha gente que de veras están rebeldes a las cosas de Dios. Y necesitamos humillarnos delante de Dios, necesitamos buscar a Dios, necesitamos confesar a Dios, necesitamos creer en Dios, necesitamos hacer a Dios el centro de nuestra vida, a Jesucristo. Él fue el que pagó por nuestras enfermedades. ¿Tienes algo otra cita? Sí, me estaba recordando de lo que dijiste, que mucha gente dice, bueno, pues, ¿por qué Dios nos sana? ¿Por qué los hospitales están llenos de gente y gente buena, gente que no ha hecho nada mal, ¿no? Y dice que podemos decir también, como le contestó esa persona, te voy a preguntar una pregunta. ¿Por qué hay tanta persona sucia en la calle que no se asea, no nada? No hay jabón, no hay agua. Claro que sí. Dice, sí. Pero si no la aplicas, no te vas a lavar. Esa es la misma respuesta. A veces las enfermedades, tenemos que buscar a Dios, tenemos que pedirle a Dios. Aplicar la palabra, hacerla nuestra, confesarla y pararnos firmes, Señor. Así es. Y cada una de esas citas te va enseñando que tienes que confesarlo, ¿sí? Tienes que actuar en la palabra. Uno tiene que hacer una decisión, una resignación. Amén. Me acuerdo años pasados que estuve yo bastante enferma, bastante grave. Yo le dije al Señor, yo sé que tú tienes poder para sanarme, porque me crié en esto, yo sé, Señor, pero si me vas a llevar, pues llévame, y si me vas a sanar, sáname, pero yo no quiero estar enferma, ¿me sanas o me llevas? Una decisión. Y Dios me sanó. I was ready to go, y yo hice una decisión, porque muchos estamos, que sí, que no, que. Pero si sabemos lo que hay allá, la muerte no es nada. No. Pero ese es el problema, que muchos, porque le tienen miedo a la iglesia, no van a la iglesia. Le tienen más miedo a la iglesia que ir a ver un doctor. Le tienen más miedo a la iglesia que ir a ver un brujo, un curandero que los cure. Eso no tiene ningún poder. El que tiene el poder es nuestro Dios. Y Él es el que tiene la última palabra. Pero si nos va a dejar para que hagamos su trabajo. Claro. No tenemos otro propósito. Para eso nos dio la vida. Para hacer la obra de hacer Dios. La obra del Señor. Y la Biblia misma nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Y la enfermedad son obras del diablo. Yeah, Por that's más right. azúcar y bonito que lo quiera hacer, es obra del diablo. Ujú. Vamos a leer el Salmo 107 y versículo 20. Dice así: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ese es nuestro Dios. No hace una obra a medias. No te deja a medio camino. Él hace la obra completa. Ujú. Envió su palabra, Ajá, los sanó y los libró de su ruina. ajá. Cuando tú te acercas a Dios y que Dios te sana, te va a hacer una obra completa, te va a librar de la ruina, Ujú. te perdona los pecados. Yo siempre me he agarrado de esta porción. Señor, Amén. tú dices que tú enviaste tu palabra y yo la sé. Amén. Y yo me agarro de ella. Amén. Porque no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Amén. Y por eso tenemos que nosotros ver y entender que la palabra de Dios es poder. Y de esto estábamos hablando la semana pasada. De cómo Dios envía su palabra del cielo. Y su palabra viene a ser lo que Dios la ha enviado que haga. Ujú. Como la lluvia, Aleluya. como la nieve, nieve. descienden del cielo. Y no se van otra vez para atrás. La hace No, germinar. porque vienen a hacer un trabajo, vienen a hacer una obra. Y Ujú. así la palabra de Dios también. También. Si nosotros nos agarráramos de esa palabra y de lo que dice allí, mira, todo el mundo estuviéramos sanos. Se acababa el asunto, pero salían del negocio los doctores y los hospitales. No que estamos hablando en contra de Dios, no. Pero todas estas enfermedades así, en el nombre de Jesús las echamos fuera. ¿Y cuántos de nuestros hermanos ahorita, mire, ahora pues no voy a hacer la oración de salvación, la voy a hacer de sanidad. Si usted cree y usted confiesa esta palabra, y usted dice estas palabras, y usted las cree de corazón, se arrepiente, acepta a Jesucristo y obedece los mandamientos del Señor, dice, oh, ya me está poniendo muchos peros. Bueno, pues es que así es como trabaja la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo esta enfermedad que hay en mí. Acepto la sanidad, acepto lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por mis enfermedades y me declaro sano en el nombre de Jesucristo. Mire, hermano, cuando usted cree esto y usted es en español, ¿verdad? Ujú. Ora por usted mismo, esa enfermedad la va a reprender, va a Ujú. salir de usted Ujú. en el nombre de Jesucristo. Yeah. Porque la fe de nosotros puede mucho. Amén. Dios ya lo Amén, hizo sí. todo, ahora resta que nosotros lo confesemos. Y querido, pues ese es el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Que todos podamos recibir, todos podamos llegar a un entendimiento que la palabra de Dios es la que nos da vida, la palabra de Dios es la que nos sana. Y nosotros, ¿verdad? Por eso creemos así. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Amén. Es el deseo de nuestro corazón. Hasta la próxima. Bendiciones. Aleluya. No más un camino hay. A great big hello to all the friends of this Hijo de ministry. May God Dios bless you. eterno. And we are praying for you all. Él vino y murió por mí. Falsas creencias Él nos ha hecho vino, libres murió por de la ti. necesidad. No tenemos que preocuparnos. Y la verdad para os llegar libertará. a Dios, a Él tienes que venir.